intervención de las tropas de los batallones Huáscar y Tarí, con lo cual el embate chileno pudo ser momentáneamente contenido y el frente estabilizado. Sin embargo, al observar que el peso del ataque chileno podía desbordar su línea, Camacho solicitó al cuartel general el envío inmediato de refuerzos, pedido que sería atendido personalmente por el general Campero, quien requeriría a Montero la transferencia de algunos batallones de su reserva, dado que el sector derecho aún no había sido atacado. Entendiendo la necesidad, Montero ordenaría a los batallones Colorados y Aroma avanzar hacia la izquierda. Al acercarse cada vez más al dispositivo defensivo, los soldados chilenos comenzaron la difícil tarea de trepar por las ondulaciones del Indiorco, mientras eran acribillados por las fuerzas aliadas que disparaban desplegados en guerrilla y desde sus parapetos. En esos momentos, la situación se tornaba crítica para el primer escalón chileno, que incapaz de seguir avanzando y con la munición cada vez más escasa, recibió finalmente la orden de retirada. Entonces, un grito atronador de victoria salió. ¡Victoria! Justo en el momento en que Camacho recibía el auxilio de los batallones de refuerzo enviados por Montero, con los que decidiría lanzar un contraataque para explotar el desorden producido entre las filas enemigas. Con los Colorados y el Aroma a la cabeza, las fuerzas aliadas salieron de sus parapetos y se lanzaron a la persecución de los soldados chilenos, que se batían en retirada buscando la protección de sus líneas. En el sector central, las cosas marchaban igualmente bien para los batallones peruanos comandados por los coroneles Cáceres y Suárez, que junto con los batallones bolivianos Padilla y Chodorque, cargaban incontenibles contra las fuerzas de la segunda división del coronel Francisco Barceló, obligándolos a retroceder. Ante la posibilidad de la destrucción del primer escalón, los granaderos a caballo, comandados por el coronel Vergara, recibieron la orden de cargar en auxilio de la infantería. Pero el coronel Camacho, advirtiendo la maniobra de la caballería chilena, ordenaría a sus soldados formar cuadros, logrando rechazar el embate de los jinetes. Por un momento, la victoria parecía posible para los aliados. Sin embargo, en el ímpetu del contraataque, varios batallones aliados habían quedado muy adelantados del resto del ejército y expuestos en la planicie con sus cartucheras casi vacías. Mientras que los granaderos a caballo habían logrado ganar el tiempo que necesitaban los soldados chilenos del primer escalón para reagruparse y reabastecerse de municiones en la retaguardia, tras la línea formada por la tercera división del coronel Amunátegui. En estas circunstancias, los jefes aliados decidieron iniciar el repliegue de sus tropas hacia las posiciones de partida, en el preciso momento en el que el coronel Amunátegui ordenaba el avance de la tercera división. ¡Avancen! Y Barceló. Los soldados chilenos abrieron fuego contra las tropas aliadas que combatían en retirada, ocasionando una verdadera carnicería entre sus filas, especialmente en los batallones de los Colorados y del Aroma, que se mantenían formados en cuadros. En el vigoroso contraataque chileno, muchos jefes y oficiales aliados morirían o caerían heridos, incluyendo a los coroneles Camacho y Suárez, mientras que sus diezmados batallones, ahora casi sin municiones, lograban llegar hasta la planicie del Indiorco, solo para presenciar el inicio del ataque sobre el ala derecha y la huida de la caballería boliviana del campo de batalla. ¡Retira! En el desolador escenario y sin la dirección de sus oficiales, las tropas aliadas comenzarían a retirarse del campo de batalla para evitar ser envueltas por el enemigo. ¡Retirada! Por los jinetes del coronel Gregorio Albarracín. Cubran la retirada. La cuarta división chilena se empeñaba en el ataque contra la posición que defendía el contraalmirante Montero, quien al haber tenido que ceder parte de sus reservas, solo contaba con el batallón Nacionales para extender su línea y evitar el envolvimiento de sus tropas. Los soldados peruanos intentaron frenar el avance chileno mientras estos trepaban por las pendientes del terreno, pero tras varias horas de combate y ante la falta de municiones, el resultado terminaría por inclinarse definitivamente a favor de las tropas chilenas. Finalmente, al advertir la aproximación de la reserva chilena encabezada por Muñoz y el colapso total del ala izquierda aliada, el contraalmirante Montero caería en cuenta de la derrota, ordenando a la evacuación de la posición y el repliegue del remanente de sus tropas hacia Tacna. ¡Retira! A las 6:30 de la tarde, los chilenos terminarían por someter los últimos aliados, asegurando
alto de la Alianza concluiría con una decisiva victoria para el ejército chileno, que se saldaría con un elevado número de bajas para ambos bandos, significando además la dispersión total del ejército profesional aliado. Luego del combate, muchos soldados huirían ante la posibilidad de ser capturados o ultimados por el enemigo, mientras que parte del remanente del ejército peruano se retiraría hacia Tacna, con la intención de plantear allí la defensa de la plaza. Sin embargo, el contraalmirante Montero desistiría de continuar con la resistencia a fin de salvar la ciudad de una inútil destrucción, por lo que se retiraría junto con lo que quedaba de sus batallones hacia Pachía, en donde enlazarían con los restos del ejército boliviano al mando del general Campero. En aquel poblado, los jefes aliados se reunirían por última vez. No hubo reproches ni señalamientos entre los mandos de ambas fuerzas, ante la certeza de haber luchado con todos los medios que tuvieron disponibles. Terminada la emotiva despedida, Montero y las pocas fuerzas que le quedaban marcharon con dirección a Tarata, mientras Campero y sus tropas se retiraron hacia La Paz por el camino de Palca. Para Bolivia, la guerra había terminado. Mientras tanto, en Tacna, un grupo de cónsules extranjeros negociaría la rendición incondicional de la plaza ante el coronel Santiago Amengual, luego de lo cual las tropas chilenas harían su ingreso a la ciudad, donde se darían a la tarea de hacer prisioneros a los soldados rezagados y de asegurar la plaza, entre cuyos edificios encontrarían el estandarte perdido del regimiento segundo de línea, capturado en Tarapacá. Para el mencionado regimiento, la revancha estaba consumada y la victoria era completa. Hacia el noroeste, las fuerzas del Segundo Ejército del Sur continuaban su lenta marcha hacia Locumba, siguiendo las tardías instrucciones del presidente Pierola de enlazar con las tropas de Montero para inquietar la retaguardia chilena. El 26, Segundo Leiva y sus tropas alcanzarían el poblado de Torata, aún sin saber de la ocurrencia de la batalla de Tacna. Mientras tanto, en Arica el coronel Bolognesi y sus jefes, alertados por las estelas de humo que se dejaban percibir hacia el norte y por los mensajes recibidos hasta el mediodía por el telégrafo de Tacna, se encontraban expectantes y a la espera de la confirmación de los resultados de la batalla. A las 5 de la tarde, un soldado del aniquilado batallón Arica fue interceptado a medio camino del ferrocarril entre el puerto y Tacna, siendo llevado ante la presencia de los principales jefes peruanos, donde recibirían la confirmación de la derrota sufrida en el campo de la Alianza y la posterior retirada de las tropas de Montero hacia Pachía. A pesar de lo funesto de las noticias, el coronel Francisco Bolognesi resolvería combatir hasta el final, haciendo dirigir un telegrama a Montero en el que anunciaba la resolución de no rendir la plaza, solicitando además órdenes y noticias del ejército para plantear la defensa del puerto. Con la defensa del honor nacional en juego, la guarnición de Arica se preparó para la inminente llegada del ejército chileno. El último episodio de la campaña de Tacna y Arica estaba por empezar. Muchas gracias por ver el octavo episodio del documental dedicado a la Guerra del Pacífico. Si quieren seguir viéndonos en nuestro canal, den like y suscríbanse al canal. Nos veremos muy pronto. Cuídense. Episodio de nuestro